Bueno, no sé si me escuchan. Muchas gracias, arquitecto, y muchas gracias a todos ustedes por venir y a los que están vía web conectados, pues muchas gracias también por la atención. Gracias por la invitación al seminario, allá estaré. Eso es un círculo vicioso. Aquí en Colombia durante muchos años le hemos dado la espalda al mar. El mar no ha sido desarrollado en su infraestructura, pero no ha sido desarrollado porque no hay personal calificado para desarrollarlo internamente. No nos hemos comprometido en esa formación del personal, pero precisamente no hay personal, durante mucho tiempo no hubo personal interesado en eso porque no estaba desarrollado. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper desde algún punto, y quizás el punto en el cual se debe romper es precisamente por la academia, por los cursos, los seminarios. Yo me acuerdo que, precisamente para ilustrar un poquitico el asunto, yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, en mi casa me decían, vamos a pasear a la costa, ¿cierto? Entonces la costa era Coveñas, Tolú, Cartagena, de ahí para arriba. Nunca me dijeron, vamos a pasear a la costa Urabá, porque siempre le hemos dado la espalda a Urabá. Antioquia tiene la segunda longitud de costa mayor en Colombia. En el Caribe son 1.700 kilómetros de costa, y la segunda después de La Guajira es Antioquia. Y durante muchísimos años, como personas, como habitantes de Antioquia y como profesionales, le hemos dado la espalda. Yo creo que eso va cambiando. Hay muchas iniciativas desde hace unos años aquí. Todos nos tenemos que montar en este carro, pues, para jalarlas. Yo les voy a contar una historia, porque al final y al cabo es una historia del Puerto Internacional de Darién, cómo llegamos a plantear ese puerto, cómo llegamos a proponerlo. El Puerto Internacional, como para empezar ilustrando, el Puerto Internacional de Darién es un puerto que está pensado para ser un puerto multipropósito. Hay diferentes tipos de puertos: hay puertos fluviales, puertos marítimos, hay puertos pesqueros, puertos de carbón, puertos de hidrocarburos, puertos multipropósito. Este puerto está pensado como un puerto multipropósito. Desde 1926 tenemos conocimiento de que ha habido estudios con reportes escritos, y tenemos conocimientos que ha habido de palabra, estudios desde 1913 de un puerto en Urabá. Se ha planteado en Turbo, se ha planteado en Necoclí, en Tarena, en fin, en un montón de partes. Pero ha habido, desde 1996, venimos desde hace 90 años intentando poner en marcha un puerto en Urabá, y todavía no lo hemos puesto. Afortunadamente coincidimos en el tiempo varias iniciativas para promovernos unos y no varios, y ojalá se desarrollen varios, porque lo que necesitamos en Urabá no solo es un solo puerto, una sola infraestructura portuaria, sino más bien un sistema portuario. En Cartagena hay 16 o 18 concesiones portuarias y compiten, por supuesto, entre sí, pero esa competencia ayuda precisamente al desarrollo de cada una de ellas. En Buenaventura hay otro tanto y compiten entre sí, y lejos de robarse o quitarse la carga, buscan estrategias precisamente para aumentar la carga, cada una de ellas. Si es que no nos preocupa que en Urabá haya una o dos o tres iniciativas, ojalá haya una, dos o tres iniciativas y todas se pongan en marcha. Por supuesto, nosotros estamos intentando poner en marcha la nuestra, que se llama Darién International Port, al margen de que otras lo hagan. El puerto está ubicado en Necoclí. Necoclí viene siendo estudiado desde hace tiempo precisamente para eso, para la ubicación de un puerto. En Necoclí está San Sebastián de Urabá. San Sebastián de Urabá es una vereda de Necoclí. San Sebastián de Urabá fue el sitio donde llegaron los españoles por primera vez a Urabá antes de llegar a Santa María de la Antigua del Darién. Estuvieron 9 meses en San Sebastián de Urabá antes de pasar a la margen izquierda al frente en el Urabá chocuano de hoy. Si es que desde hace muchísimos años es un puerto natural, una zona de abrigo natural frente al oleaje. Al fin y al cabo ese es un puerto. Un puerto es una zona abrigada donde pueden llegar barcos a cargar o descargar mercancía. Este puerto, Darién International Port, ya vamos a ver la localización exacta. Empiezo esta presentación un poco al revés de lo particular, de lo local a lo general.
Este puerto es un puerto que tiene un canal de acceso con unas áreas de maniobra, unos 1, 2, 3, 4 muelles de atraque en 4 fases de desarrollo, fase 1A, 1B, 2 y 3. La fase 1A es este muelle granelero, un muelle de contenedores, la fase 1B. Las fases 2, un muelle de contenedores, y la fase 3, un muelle de contenedores con una futura fase de expansión. Ya vamos a ver un poquitico de cifras. Vamos a ver un poco de cifras. Aquí no salió en la diapositiva por, no sé, por temas gráficos o quizás de la presentación o del archivo. Tiene un dique de abrigo, que viene más o menos así, y un contradique para la protección de este puerto frente al oleaje. Las primeras fases están pensadas para buques post-Panamax, es decir, buques de 330 metros de eslora, de 15,5 metros de calado. Las fases 2 y 3 de desarrollo, que serán respectivamente en el 2030, si se cumplen las expectativas, las proyecciones de carga, y en el 2040, están pensadas para buques super post-Panamax, es decir, buques de 360, 380 metros de eslora y de hasta 20 metros de calado. ¿Dónde estamos localizados? Estamos localizados ahí en Urabá, esto ya todos lo conocemos, pero no solo pongo esta diapositiva aquí para mostrarles no solo la localización de Urabá, sino la localización frente al Caribe, que es lo importante, y en relación con Panamá. ¿Cómo llegamos nosotros aquí? O sea, nosotros no llegamos a este sitio porque éramos los dueños de la tierra, o porque estábamos encaprichados con que tenía que ser Necoclí, o porque alguien nos dijo, vea, es que ponga un puerto allá. No. Nosotros llegamos a esta zona de Necoclí evaluando todas las zonas que desde 1926 habían sido estudiadas y propuestas por escrito. Esas zonas son las zonas de Tarena, que llamamos zona 1, esto es Urabá, este es el delta del Atrato, el delta del río León, el delta del río Turbo, aquí está Turbo, apartado, Necoclí, esto es Caimán Nuevo, el delta de Caimán Nuevo, el río Bobal, Urabá Chocuano y Urabá Antioqueño. En Punta Caribana, y de aquí ya es mar abierto. Entonces, zona 1, la zona de Tarena, siempre se ha hablado de la zona de Tarena muchísimo. Zona 2, desembocadura del río León, lo evaluamos, estamos hablando que estos estudios los empezamos nosotros a finales del 2012, los estudios llevamos 3 años y medio más o menos en estudiándolo. La zona 2 es en la desembocadura del río León, la zona 3 es en la bahía de Turbo, la zona 4, la zona 1 y la zona 3, Tarena y bahía de Turbo han sido históricamente las zonas que más han sonado para el desarrollo de un puerto de Urabá. La zona 2, ahí hay un desarrollo ya de operaciones portuarias desde 1960 y pico, que es el desarrollo de las operaciones portuarias de los bananeros. La zona 4 es una zona que llamamos la zona del acuario. Entre Turbo y la desembocadura de Caimán Nuevo hay una zona, unas playas rectas con batimetría recta y paralela, aparentemente muy buena para el desarrollo de un puerto. Ahí hay un acuario construido hace 15 o 20 años, como una zona, un acuario, no, una zona como un parque de las aguas más bien, pero se llama el acuario. Esta es la que hemos llamado zona 4. Zona 5, al sur de Necoclí, entre unos corregimientos que llaman el Totumo y Casablanca, una vereda Casablanca y un corregimiento del Totumo, y la zona 6 al norte de la cabecera urbana de Necoclí. Esas son las 5 zonas. Voy a contar, las estudiamos todas y voy a hacer un resumen rápido. ¿Por qué las fuimos descartando? ¿Y por qué fuimos llegando? Porque al final seleccionamos esta. Zona 1, Tarena, o toda esta zona de Titumate, Acandí, zonas desde el punto de vista de profundidad muy bueno, desde el punto de vista geológico y geotécnico muy bueno, unas rocas sanas, prácticamente al borde de la playa, con un calado de 20 metros a muy poca distancia. Ahí se alcanzan a ver unas líneas, esas líneas son las batimétricas, esta línea es la de 20 metros, esta línea de 20 metros, vea dónde está pegada aquí a la costa, muy cercana a la costa. Entonces, muy poco dragado, desde el punto de vista de dragado, muy buenas condiciones, desde el punto de vista de oleaje, unas condiciones muy adversas. El oleaje precisamente tiene una dirección dominante y reinante, norte y nornoreste,
en la parte externa del Golfo, luego el oleaje prácticamente llega y incide directamente sobre esta zona. Recuerden que las obras de protección de un puerto de estos son función de la altura de ola al cubo, luego una obra de protección o de abrigo en esta zona con un oleaje tan alto sería inmensamente grande. Segunda razón por la cual la descartamos, requeriríamos 80, 70 y algo kilómetros de carretera, según el trazado que hicimos, por detrás de estas ciénagas, de la ciénaga de Unguía, cruzando el río Atrato, cruzando unos ecosistemas sensibles. Un puerto no solamente es la infraestructura marítima, sino que también requiere una infraestructura terrestre quizás mayor, más grande que la infraestructura marítima, por cuanto para construir y para desarrollar esa infraestructura terrestre se requiere una vía de acceso, salvo contadas excepciones de puertos muy especializados o puertos pivotes, no se requieren vías de acceso, pero debido a que nuestro interés era desarrollar un puerto multipropósito para movilizar la carga import-export de Colombia, luego lo vamos a ver cuál es el hinterland, cuál es la zona de influencia que queremos abarcar. Entonces, esa carretera cruzando el río Atrato, cruzando esos ecosistemas sensibles y en esa longitud, pues entendíamos que era una carretera bastante costosa desde el punto de vista económico y bastante costosa desde el punto de vista ambiental. Además de lo que ya les decía, una obra de abrigo extremadamente grande. Entonces esta zona la descartamos por esa razón. La zona 2, en la zona 2 evaluamos el desarrollo del proyecto. Todo esto está consignado dentro de una cosa que llamamos diagnóstico ambiental de alternativas que se le presentó por allá en el 2013 a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. La zona 2 la evaluamos. Para nosotros era compleja por tres razones. Primero, porque hay un delta del río León con un aporte sedimentario que está creciendo entre 7 y 10 metros por año. Se requería un volumen de dragado, si queríamos hacer el puerto en la costa, un volumen de dragado muy alto, inicial con un volumen de dragado de mantenimiento muy alto y muy frecuente, y segundo, si queríamos hacer un puerto no en la costa, sino en la zona de Bahía Colombia, pues entendíamos que era muy difícil llevarlo hasta la profundidad que queríamos. Esta zona, sabemos que aquí es donde se ha desarrollado Puerto Antioquia. No estoy diciendo desde ningún punto de vista que sea un puerto que esté mal planteado, sino que desde nuestros criterios preferimos buscar otro sitio que nos permitiera desarrollar un puerto en la costa. La zona 3 es una zona que siempre se ha denominado como para el desarrollo de un puerto que se ha llamado PCC. De hecho, ahora hay un desarrollo también de un puerto ahí que se llama PCC. En los 90 hubo una sociedad promotora de un puerto allá. Nosotros lo evaluamos para los criterios que nosotros estábamos buscando, que era llegar a 20 metros y algo más de calado, y encontramos que la dinámica sedimentaria ahí, por estar al frente de las bocas del Atrato y por la profundidad que actualmente hay, que es entre 3 y 5 metros en esa bahía, pues entendíamos que era el dragado muy alto. No, repito, no estoy diciendo que Puerto PCC esté mal planteado, no, sino que para los criterios, y de hecho detrás de esos dos puertos hay ingenieros muy, muy buenos que saben mucho de esta ingeniería, sino que hay diferencias de criterios a la hora de plantear las cosas. Y los dos puertos, creo yo, para los criterios que están utilizando, están bien planteados, y ojalá se desarrollen todos, ojalá se desarrollen los tres porque los necesitamos. Los vemos como complemento. La zona 4. La zona 4 es una zona buena desde el punto de vista de dinámica sedimentaria, es una costa estable, es una costa que no tiene grandes aportes sedimentarios que nos obliguen a hacer un mantenimiento periódico del dragado, pero hay que hacer un dragado muy grande para las profundidades que queríamos y para el diseño que queríamos. La zona 4 la descartamos básicamente por problemas de tipo predial.
no encontramos viabilidad en los predios por donde se podían poner los predios y el proyecto, y eso fue lo que hizo descartar la zona 4. Además de que el dragado era muchísimo más grande, del orden de 1.7 veces el volumen de dragado de las otras dos zonas, que son la zona 5 y la zona 6. La zona 5 y la zona 6, la zona 5 es una zona buena, con estabilidad de playa, con zonas terrestres para el desarrollo de la infraestructura terrestre, con acceso fácil desde la vía pavimentada que va de Turbo hacia Necoclí y posteriormente hacia Arboletes, pero es una zona que tiene una cantidad de minifundios entre 5 y 7 hectáreas entregados a los desmovilizados del EPL hace no sé cuántos años, y entendimos que construir ahí una infraestructura de este tipo generaba un impacto social alto que no queríamos generar. Además de que estaba entre una vereda con un caserío que se llama Casablanca y un corregimiento, El Totumo, ya digamos medianamente desarrollado, y por ende llegar ahí a construir una infraestructura de este tamaño pues sería impactar negativamente toda esa dinámica ya poblacional que estaba en torno a eso. Entonces la zona 5 la descartamos. En la zona 5 evaluamos dos zonas, una zona esta, la que llamamos 5.2, esta que les acabo de mencionar, la 5.1, una un poco más al norte. Nos encontramos con unos problemas también de tradición de tierras que no queríamos pues entrar pues como en ese tema. Hacia el norte de Necoclí hay una zona inicial, una zona muy cercana a Necoclí, que es una zona turística. Tampoco queríamos impactar esa zona turística, acabar o cambiar sustancialmente una economía consolidada como la que tiene Necoclí en esos primeros 5 kilómetros de playa. Y un poco más al norte, ya cuando estábamos un poco desanimados porque no habíamos encontrado una zona que cumpliera con todas las expectativas desde el punto de vista técnico, predial y ambiental, encontramos unas fincas ganaderas aptas, con estabilidad de playa, sin aportes sedimentarios, sin apenas impacto ambiental, porque son fincas de explotación ganadera desde hace 33 años. Entonces empezamos a hacer los estudios ahí, se los presentamos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y ellos aceptaron ese análisis en el sentido de la selección del sitio para la localización del puerto. A partir de ese momento se iniciaron los estudios ambientales para el estudio de impacto ambiental sobre esa alternativa particular. ¿En qué estamos? Esto empezó por allá finales del 2012, principios del 2013. Llevamos entre el 2013 y 2015 haciendo no solo el estudio de impacto ambiental, como aquí está en la diapositiva, sino los estudios ambientales, primero el diagnóstico ambiental de alternativas y después el estudio de impacto ambiental. Luego, ese estudio se entregó por allá a finales del 2015 ante el ANLA, está en proceso de evaluación. Esperamos, pues ya entendemos que hay está muy avanzado ese proceso en ANLA. Estamos esperando el otorgamiento de la licencia ambiental en cualquier momento. Nosotros, antes de recibir el otorgamiento de licencia ambiental, ya estamos trabajando en los diseños definitivos para la construcción, de tal forma que esperamos iniciar construcción en el segundo trimestre o tercer trimestre del primer muelle. Gracias. 2 años en la fase 1A, el primer muelle, y las obras de abrigo y la infraestructura terrestre, y otros 2 años la fase 1B, que es el segundo muelle. Sin embargo, la operación iniciará una vez se termine la construcción de la fase 1A del primer muelle. Inversiones. En total tenemos previsto $1.000 millones de inversión, es la inversión total de las 4 fases, de tal forma que las fases 1A y 1B suman, esto están
aquí hay un poco de mezcla. Esto es la inversión total y esto que menciono aquí alrededor es la inversión sin tener en cuenta algunos, es decir, estos 4 números no sí suman. Estos son 450 millones de dólares las fases 1A y 1B, es decir, las que entran en operación a finales del 2018. La fase 2 será del orden de 300 millones de dólares, un tercer muelle y la ampliación del canal de acceso a un calado de 20 metros de profundidad, y la fase 3, que es un poco más de 250 millones de dólares. Ventajas, yo creo que esto todos aquí, sobre todo si estamos en el mundo de la ingeniería y la arquitectura, estamos ya con suficiente ilustración, pero aún así lo comento. Las ventajas es que de un puerto aquí en Urabá queda evidentemente más cerca, ya vamos a ver en términos de distancia y en términos de costo, que las zonas de consumo, producción de carga de Antioquia, el eje cafetero, incluso de Bogotá. Y voy a empezar ya a ver estos temas. De Bogotá, por ejemplo, el puerto de Darién queda a 820 kilómetros versus Santa Marta, que son 900, o Barranquilla, que son 948, o incluso Cartagena, que son 1060 kilómetros. De Medellín queda a 380 kilómetros versus 613 Cartagena, solamente por compararlo con el puerto por donde movemos la carga por el Caribe. Y el eje cafetero queda a 574 kilómetros versus 816 kilómetros a Cartagena. Es decir, de Bogotá, Antioquia, de Bogotá y Cundinamarca, Medellín y Antioquia y el eje cafetero, el ahorro en distancia, estos son distancias con base hasta el puerto, con base en los 4G, con base en ya las autopistas de la prosperidad. Estamos hablando de un ahorro de entre 200 y 300 kilómetros de cualquier puerto del Caribe de esas 3 zonas. Dice uno, entonces, ¿por qué no habíamos pensado sí? Pero ¿por qué no nos habíamos atrevido a desarrollarlo en Urabá? Puede haber múltiples razones. Por la carretera, ¿cierto? Entonces, es que la carretera se puede desarrollar si se piensa en un puerto, que es primero, la carretera o el puerto. Pero el orden público, sí, pero es que el orden público termina al final disminuyendo si hay nodos de desarrollo, y un puerto es un nodo de desarrollo. Entonces, podemos aquí estar elucubrando por qué no lo habíamos desarrollado, pero lo importante es que ya hay varias iniciativas en ese sentido y esperamos que sean una realidad pronto. En términos de costos de transporte con carreteras y tarifas actuales, y luego les muestro con carreteras, las carreteras 4G, cómo disminuirán los costos. Entonces, esto es costo por viaje, por camión, por un camión con un contenedor, un TEU. De Bogotá a Santa Marta, $2.293. De Bogotá a Darién te lo tenemos estimado en $2.000. De Medellín a Darién serían $871, pero es que a Cartagena son $1.700, el 40%. Y del eje cafetero son $1.380 y a Cartagena serían $2.200. Entonces, desde el punto de vista también de costo, con base en la infraestructura actual, la decisión parece evidente, pero es que con los proyectos 4G, eso disminuye, esa diferencia entre estos grandes centros de consumo y producción y Urabá, Darién International Port y cada uno de los puertos, por ejemplo, del Caribe que pueden ser competencia, porque evidentemente son competencia, pues esa diferencia aumenta sustancialmente. Lo que aquí teníamos antes en $871, pues con esas autopistas al mar y el túnel del Toyo serán $542, ¿vale? Versus
$1.063, que representará el viaje a Cartagena con las autopistas a Cartagena, es decir, con conexión norte, en fin. ¿Cuál es el cronograma? Aunque ya se los he venido más o menos mencionando. El inicio de construcción estamos esperando que sea por allá a 2017, como les decía, aquí está 2018, pero la idea es iniciar construcción 2017. El inicio de la operación será en el finales del 2019, principios del 2020, coincidiendo más o menos con el inicio de la operación de las autopistas Mar 1 y Mar 2. La fase 2 se activará si se cumplen las expectativas de carga en el 2030 y la fase 3 en el 2040. Fases de construcción del puerto, para detallar un poco más. La primera fase será la construcción del primer muelle de 300 metros de eslora, con unos patios de almacenamiento de carga general, pero que a futuro serán exclusivos de graneles sólidos no minerales, de carga general, graneles sólidos y contenedores. La primera fase, por ese muelle se empezará a mover toda la carga, con un dique de abrigo que ahí se ve un poco resaltado. Está opaco todo el desarrollo, pero está resaltado la fase 1. La fase 2 será la construcción ya del primer muelle exclusivo de contenedores, con su infraestructura terrestre, con sus patios de contenedores. No se amplía el dique, sí se dedican exclusivamente dos grúas pórticos. La fase 3 será la ampliación, primero en el lado marítimo del dique de abrigo y la construcción de un contradique, la construcción de un tercer muelle exclusivo para contenedores con su infraestructura terrestre asociada y la ampliación del canal de acceso a 20 metros de calado. La fase número 3, que será la fase 3, pero que será la cuarta, es un cuarto muelle exclusivo de contenedores también con su infraestructura terrestre asociada y una fase de futura expansión, como lo ven ahí en la diapositiva. Mercados potenciales identificados según el estudio de mercado que hemos hecho. Antioquia y Córdoba, el mercado potencial es de 250.000 TEUs, de 1.080.000 toneladas al año de graneles sólidos agroalimentarios, de 520.000 toneladas al año de carga suelta, y aquí hablo de 26 millones de barriles de estos hidrocarburos, pero en nuestro puerto decidimos no incluir en principio esta carga. Mover esta carga. Nos vamos a concentrar única y exclusivamente en contenedores, graneles sólidos agroalimentarios y carga suelta. En Risaralda y Quintío, unos 4.800 TEUs, 11.000 o 12.000 toneladas de estos graneles para mover. Estos son para mover, que se podrían mover por este puerto, y 11.000 toneladas de carga suelta, y Cundinamarca-Boyacá, pues que es el mayor mercado, 280.000 TEUs más o menos, 2.600.000 toneladas al año de graneles sólidos agroalimentarios y 850.000 toneladas al año de carga suelta. Puerto Darién, le hemos puesto un apellido, orgullo para Necoclí y Urabá. Ventajas, todas las conocemos, generación de empleo. Esperamos durante construcción generar cerca de 1.000 empleos directos, durante operación otro tanto. Es un puerto que no genera reasentamiento de población, no genera aprovechamiento forestal a gran escala,
no solamente estamos en un predio, luego no genera emigración de propietarios de predios hacia otras zonas o cambio en la economía de una zona. Incrementa la competitividad de los productos agroindustriales de la región. En la zona están las dos fincas cacaoteras más grandes del país, una de la Compañía Nacional de Chocolates y otra de Casa Luker. Son 1000 hectáreas entre las dos de cacao. Eso representa cerca del 3% del cacao del país, que se ubicaron precisamente en Necoclí por las ventajas de la logística de exportación que podría tener, además de las ventajas desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de suelos. Esa economía del cacao, por ejemplo, tiende a crecer en Necoclí. La economía del plátano, el plátano por las operaciones portuarias bananeras actuales se mueve muchísimo banano, poco plátano, porque la zona platanera está de Turbo hacia el norte, Turbo, Necoclí y la zona costera de Córdoba. Esas zonas son muy importantes desde el punto de vista del cultivo del plátano, quedan muy retiradas de las operaciones portuarias actuales y por ende se dificulta la logística para exportación de ese producto. Entonces creemos que puede ser una oportunidad para esos dos productos en particular. Experiencia y seriedad, pues esto viene siendo desarrollado por sobre todo Constructora con Concreto, que tiene experiencia no solo pues en un montón de obras de infraestructura, sino en particular en obras de este tipo marítimas y portuarias. Aquí está, esto viene siendo acompañado por una empresa que se llama Moffat Nichol, que es una empresa de ingeniería de las más importantes a nivel portuario en el mundo. La banca de inversión es Exponencial, que es una banca de inversión de aquí local que está estructurando financieramente el proyecto o que lo ha estructurado financieramente, y el acompañamiento pues técnico lo hacemos desde una empresa que se llama Grupo Elemental. Esta es la presentación que tenía, no sé si tienen dudas, preguntas, observaciones.